Para analizar las elecciones presidenciales en Ecuador y el panorama ante la segunda vuelta, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. El pasado domingo tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Ecuador para definir quién sucederá al actual mandatario Lenín Moreno. El candidato del correísmo, Andrés Arauz, obtuvo la mayor cantidad de votos, alcanzando un porcentaje cercano al 32%. Sin embargo, esto no le sirvió para declararse ganador, y la disputa se resolverá en una segunda vuelta el próximo 11 de abril. El interrogante que aún persiste, sin embargo, es quién se medirá con Arauz en dicha instancia. Los resultados mostraron una contienda cerrada por el segundo lugar entre Yacu Pérez, representante indígena vinculado a la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que tuvo un rol central en las protestas que emergieron en el país en 2019, y Guillermo Lasso, un banquero y empresario, luego devenido en político y que ha ejercido cargos públicos como gobernador de Guayas y ministro de Economía. Ambos alcanzaron un porcentaje por arriba del 19%. El recuento de votos en varias provincias que en las próximas semanas llevará adelante la autoridad electoral y que ha sido avalado por un acuerdo público entre Pérez y Lasso, establecerá recién entonces quién acompañará a Arauz. Una de las cualidades que hasta ahora ha caracterizado la contienda y que tendrá un peso relevante de aquí al momento en el que se dé la segunda vuelta es la emergencia nuevamente de la polarización entre el correísmo y el anticorreísmo que ha definido la política del país desde hace casi una década y media. Con una particularidad, uno de los actores centrales de esta disputa, el expresidente Rafael Correa, no solo está ausente de las boletas electorales, sino que incluso no puede ingresar al país, ya que sobre él pesa una orden de captura por una condena pendiente, lo cual implicaría que al pisar suelo ecuatoriano sería detenido y encarcelado. La situación que enfrenta Correa ha estado vinculada en gran medida a la ruptura política que tuvo lugar con el presidente Moreno, a quien apoyó como su candidato en las elecciones de 2017, al poco tiempo de que este último tomara posesión del cargo. Desde entonces, el actual presidente buscó ganar autonomía respecto de su predecesor, no solo limitando el rol de antiguos funcionarios correístas que permanecían dentro de su administración y promoviendo reformas institucionales para limar la futura carrera política del exmandatario, sino también reactivando causas judiciales contra aliados del antiguo líder y contra el propio Correa. Esto llevó a que la salida del país del exmandatario y su radicación en Bélgica, país natal de su esposa, que se pensaba temporal, terminara convirtiéndose en permanente una vez que diferentes investigaciones en su contra dieron lugar a condenas que el exmandatario debería cumplir si regresa a Ecuador. Correa no solo denunció reiteradamente que estas causas tenían motivaciones políticas, sino que intentó su regreso a la disputa electoral de cara a las actuales elecciones. En un primer momento se propuso como el candidato a vicepresidente que acompañaría a Arauz en la fórmula, intentando emular de alguna manera la estrategia exitosa de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Si bien las autoridades electorales bloquearon dicha posibilidad, la identificación de Arauz como el delfín del expresidente ha sido sin duda la clave para explicar la cantidad de votos que obtuvo el domingo pasado, lo que muestra que el correísmo sigue teniendo un alto piso de apoyo electoral que se reactivó como resultado del fracaso en varios planos del gobierno de Moreno. De cara a la segunda vuelta, sin embargo, será importante observar si este piso resulta también un techo y si Arauz logra concitar el apoyo de sectores de la población que, si bien recuerdan con beneplácito los años de auge económico vividos con el antiguo mandatario, condenan al mismo tiempo sus rasgos autoritarios en el ejercicio del poder. En todo caso, un dilema que deberá superar el candidato será el de cómo lograr un equilibrio entre reivindicar el correísmo, pero sin caer en ser visto como un mero títere del expresidente. La efectividad de su estrategia dependerá en gran medida de quién sea su adversario en el balotaje. Una campaña polarizante sin duda funcionará mejor si el contrincante es Lasso. Dado su perfil y sus posturas ideológicas, no será difícil que Arauz
pueda asociar al banquero con las ideas que en términos económicos se encuentran en las antípodas del correísmo y que además, desde su propio discurso, han mostrado un fracaso rotundo en el gobierno de Lenín Moreno. La situación será diferente si quien llega a la segunda vuelta es Yacu Pérez. Vinculado al movimiento indígena, este se presenta como una opción de centro-izquierda que plantea que el correísmo, con su carga de autoritarismo y corrupción, pervirtió los ideales progresistas que decía representar y no tuvo empacho en abrazar políticas extractivistas que pusieron en peligro el medio ambiente del país. También será relevante observar si Lasso y Pérez alcanzan un acuerdo de mediano plazo que suponga apoyarse mutuamente sin importar quién termine siendo el candidato. Las primeras declaraciones y contactos públicos entre ambos han dejado en claro un entendimiento, pero será importante ver cómo se traduce esto en propuestas y discursos que permitan aglutinar a los votantes anticorreístas. En cualquier caso, el escenario aparece como abierto y la incertidumbre se resolverá recién en abril. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.